tal? ¿Cómo están? Gracias por la comunicación. No, gracias a usted por atendernos. ¿Qué tienen previsto de acá hasta octubre? ¿Van a bajar la pata, digamos, o van a pisar menos el acelerador o van a seguir con la misma intensidad que venían sesionando hasta el momento? Va a depender de los proyectos que nos remiten del Ejecutivo, de los proyectos que podamos ir sacándoles de dictamen o despachos favorables en las comisiones. La realidad es que en las comisiones se sigue trabajando, tenemos distintos expedientes en distintas comisiones que se están analizando, algunos que son de estudio más en profundidad, con un poco más de demora, por ahí en algunos casos puntuales con consultas a otras instituciones, y otros que son, digamos, más sencillos de estudiar, de analizar, y por lo tanto de emitir el despacho de dictamen, como decía recién. Y va a depender fundamentalmente de eso. Sí es cierto, como estabas diciendo recién vos en la introducción de esta nota, que a veces las elecciones juegan un poco en esto y pueden llegar a ser que por algún motivo alguna sesión que normalmente se hace cada 15 días, por ahí se dilata una semana, pero no es... no vamos a poder nosotros pensar que la Cámara se va a frenar o que se debe frenar por la elección. Es decir, nosotros tenemos un trabajo, los diputados tenemos un trabajo que es legislativo, que tiene que ver con analizar proyectos, con discutirlos, con debatirlos, con lograr sanción de leyes que sean beneficiosas para los sanjuaninos. Y por otro lado tenemos también nuestra otra función, que es la de contacto con la ciudadanía, que es la de contacto con los vecinos, que es la de intentar ayudar, generar soluciones para cuestiones puntuales de la vida de los sanjuaninos en lo que es un contacto cara a cara, en instituciones, en uniones vecinales, clubes, centros de jubilados y demás. Con lo cual es posible que no sea, digamos, que las sesiones no sean con la frecuencia que normalmente son, porque pueden llegar a haber también, a veces sucede, quizás algunas posturas de diputados que en otra situación acompañarían un proyecto y que ahora por estar en época electoral y tener que mostrar a su electorado que son oposición no acompañen. Entonces también eso hay que analizarlo y también, digamos, meditando esto, poner a consideración los proyectos cuando tengamos un consenso mayoritario, cuando tengamos uniformidad. Es lo que normalmente nos gusta a nosotros, trabajar de esa manera, es decir, tratar de tener tanto diálogo, el diálogo suficiente necesario como para que podamos lograr proyectos con una gran mayoría. Diputado, muchas veces tal vez no se reduce la frecuencia de las sesiones, pero sí los temas más candentes, a lo mejor, que mayor discusión o debate pueden despertar, son pateados para después de un acto electoral. Le pregunto por algunos temas importantes que tienen allí pendientes de tratamiento, como por ejemplo la ley de transporte que ha ingresado esta semana, que la ha elevado el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la idea con ese proyecto? También le pregunto por el proyecto de ley que la verdad que nunca entendí si estaba o no en la Cámara de Diputados, que fija un cupo de contratación de proveedores mineros de carácter local. Está pendiente también la reforma electoral, que usted nos había dicho que por ahí se empezaba a discutir entre julio y agosto en comisiones. La reforma del Consejo de la Magistratura o el sistema para designar a los jueces. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Queda para después del 26 de octubre o podría existir alguna chance de que se trate antes?
No, yo creo que algunos de esos proyectos pueden tratarse o empezar a tratarse antes de las elecciones, porque hay temas que son más ideológicos y otros menos. Los que tienen que ver mucho con cuestiones ideológicas o posturas tradicionales de los distintos partidos, a lo mejor esos quizás se puedan tratar un poco más adelante. Los que son de temas prácticos, que son de aplicación de cuestiones más prácticas, me parece que sí se pueden tratar, se pueden ir tratando, porque convengamos que estos proyectos que has mencionado son todos proyectos de leyes que contienen un articulado numeroso, es decir, que son muchos los aspectos que en cada uno de esos proyectos hay que analizar. Estos estudios en comisiones se hacen artículo por artículo, salvo, por decir algo, si es, por ejemplo, sistemas electorales, que a lo mejor varios de los artículos ya vienen de sistemas anteriores, a lo mejor y aceptados por la generalidad de los partidos, y convengamos que los diputados representamos a la ciudadanía, pero todos tenemos alguna pertenencia partidaria. Si son por ahí artículos que ya vienen de una legislación que es aceptada, que es aplicada sin ningún inconveniente, que está aceitado el mecanismo y demás, probablemente esos artículos obviamente se leerán, pero quizás no generen mayores discusiones o análisis. Sí, los que vienen a modificar status quo, eso sí llevan más tiempo, más debate, más reflexión, más estudio. Creo que se pueden empezar a tratar varios de estos proyectos que mencionaste. Por supuesto, un tema que nosotros lo hablamos con el señor vicegobernador, con el señor gobernador, y ellos fundamentalmente son quienes nos van dando su opinión para ver cuándo es conveniente ir tratándolo, cuándo es conveniente intentar emitir los despachos y tratarlos ya en las sesiones. Diputado, otro de los temas que seguramente tocarán antes del proceso electoral es lo que llegue del Consejo de la Magistratura. ¿Intentarán hacer la elección del fiscal de Estado? Ese tema puntualmente tiene su propio trámite regulado, sí. Conforme lo que es el reglamento del Consejo de la Magistratura, y tiene establecido un plazo también por la Constitución. Bien. Yo, respecto a eso, ya, como ustedes saben, ya la Corte de Justicia comunicó al Consejo la vacancia, sí. El Consejo ya está trabajando. Inició ese trámite de ese concurso, y entiendo que ya se han presentado los postulantes y que ya cerró el plazo para poder presentarse. Es verdad. Ahora deben darse los plazos correspondientes para que haya las impugnaciones que pueden llegar a existir, el pedido de documentación adicional si es que los miembros del Consejo consideran que corresponde pedirle a algunos de los postulantes algo de documentación adicional, y después viene el plazo para las entrevistas en el Consejo de la Magistratura. Después de eso, una vez que el Consejo analiza, evalúa y decide cuáles son las tres personas que consideran que deben estar en la terna, recién ahí viene a la Cámara de Diputados. Y según yo estimo, va a ser bastante contemporáneo el vencimiento de esos plazos o el cumplimiento de esos plazos con la fecha de la elección. Claro, por eso lo preguntamos. Es posible que se esté dando ahí muy cercano a la elección, a la elección de diputado nacional, el análisis en la Cámara, la entrevista en la Cámara de las tres personas que remite el Consejo, pero hoy el trámite se está realizando en el Consejo de la Magistratura, y una vez cumplido allá recién va a venir para acá para ser entrevistadas las tres personas ternadas.
La última, diputado, tiene que ver con el futuro del bloque, el futuro de la estructura que tiene allí Producción y Trabajo en la Cámara de Diputados, o que tiene el interbloque. Ya hemos charlado con usted acerca de que Fabián Martín, si es electo, va a dejar de ser vicegobernador, alguien lo va a tener que reemplazar, y esto podría modificar también las estructuras en el bloque. ¿De esto en Producción y Trabajo ya están charlando? ¿Lo van a charlar antes de las elecciones o después, una vez que pase? No. Sí. No es momento oportuno para conversar esas situaciones. No, además falta mucho para que sea necesario conversar esto. Ahora estamos abocados al trabajo legislativo, por lo menos los diputados, el señor vicegobernador también, el trabajo legislativo y por supuesto desde hace unos días también a la campaña. Pero no, ese es un tema que... De todas formas, hay una cuestión de reglamento, o sea, todo indica que el doctor Fabián Martín va a ser elegido por los sanjuaninos y va a ser diputado nacional a partir de diciembre. Y todo tiene una regla, tal cual usted hablaba recién del Consejo de la Magistratura. El vicepresidente primero tendrá que ocupar ese lugar, no se reemplaza el vicegobernador, sino que toma la función el vicepresidente primero, pero esto es hasta que se elijan nuevas autoridades. Hasta abril. Ahí puede haber un cambio, ¿no? Sí, exacto, es tal cual lo está diciendo. Nosotros hemos elegido en abril de este año las autoridades que lo secundan al señor vicegobernador, que es presidente de la Cámara. Están el vicepresidente primero, vicepresidente segundo y alterno. Esas autoridades tienen mandato hasta la próxima inicio de sesiones ordinarias de la Cámara, que es en abril del año que viene. Hasta ese momento las autoridades están vigentes. Exactamente. ¿Y a usted le gustaría ser vicepresidente primero y tomar ese lugar tan importante? No es un tema que en este momento esté en mi cabeza. Bueno, pero al corazoncito, ¿no? Gracias a Dios tengo responsabilidades suficientes para estar ocupado y que por suerte las disfruto mucho, me gustan, estoy muy conforme con lo que me han encargado como tareas y trabajando muy a gusto con todos los diputados del interbloque y con muy buen diálogo con el resto de los diputados de la Cámara. Tengo que ser un agradecido, así que eso no lo habrá pensado, pero lo va a tener que pensar. Se conversará o se analizará más adelante, pero no depende, además no depende de mí. Diputado, muchísimas gracias por habernos atendido, muy amable como siempre. Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Buen día. Muchas gracias. Y sí. Juan de la Cruz Córdoba, grábense ese nombre porque es posible que a partir de abril lo empecemos a nombrar mucho más los sanjuaninos, porque podría ser nada menos que el vicegobernador virtual, ¿no? O sea, es quien toma el lugar del gobernador cuando el gobernador no está. En este caso, por ejemplo, ahora Fabián Martín puede estar de campaña, porque ya empezó la campaña ayer,